Cordial saludo, estudiantes del Rodrigo Arenas Betancourt. Segunda parte del presente simple, oraciones afirmativas. Tercera persona. En este caso, vamos a trabajar los elementos, los sujetos de tercera persona. Subject, verb and complement. La misma estructura que rige arriba. Con una pequeña diferencia. Está hablándose de he, she e it. En este caso, he, she e it pueden ser reemplazados por un nombre de mujer, un nombre de hombre, o el nombre de una cosa o el nombre de un animal. Para eso también vamos a tener en cuenta cómo se le agrega un apéndice al verbo y nos vamos a remitir, por favor, estén pendientes de eso, al, eh, bueno, voy a hacer aquí bien clarito, a la siguiente. Por aquí va bien clarito. Sí. Bueno, digamos que así. A esta tabla. Desactivo esto. A la tabla que está acá. ¿Sí ven? Aquí están las formas, cómo cambian los verbos según su terminación eh, y según su relación con el he, she, e it. Entonces vamos a ver cómo cambian. Vamos a empezar por una de las más sencillas y las más directas. Tenemos acá, claro, que nos va a indicar 5 casos, 4 casos, bueno, 5 acá, 5 casos. Bueno, voy a empezar por el primero porque es el general. Voy a empezar por el caso de la Y, por el caso de la Y. En este caso, pues aquí no me aparece el otro, pero se los voy a explicar. En este primer caso encontramos que cuando un verbo termina en vocal, ¿cierto? Vocal. Vamos a buscar el color amarillo para marcar esto. En vocal y le sigue una Y, simplemente le vamos a agregar S. ¿Cuándo? Cuando él se encuentre frente a estos sujetos. En el caso, aquí está el otro caso, no lo había visto. En el caso en el caso de cuando un verbo termine en consonante, diferente a vocal, si se dan cuenta, A, E, I, O, U, B, C, D, E, F, no E, F, G, ¿sí? Todas esas. ¿Qué pasa acá? Si la Y está antecedida de una consonante, le vamos a agregar IES. ¿Sí ven? Cambia la Y por una I latina y se le agrega es. Este es el caso cuando los verbos terminan en Y. Ahora, ¿qué pasa en el caso 4 cuando un verbo termina en O? ¿Cierto? Cuando termina en O, simplemente le vamos a agregar ES. ¿Listo? Acá está. Está el caso. Do pasa a does. Go pasa a goes. Aquí también aparece el verbo to be. El verbo to be, que es un verbo muy independiente y no trabajaría con los verbos auxiliares, pero en este caso, si es afirmativa, lo vamos a tener lo siguiente. Entonces, como estamos hablando de tercera persona, sería is. Is. Si fuera con I, sería am. Acuérdense de esto. I am, you are, we are, they are. Bueno, me volví un poquito, pero es que apareció ahí y entonces es inevitable no explicar esa parte. Y mientras en la tercera persona, con el verbo have, lo vamos a trabajar siempre con he, she, it. ¿Listo? Entonces serían esas aclaraciones. Vámonos a la regla número 2. Cuando un verbo termina en ch, s, sh, x o z, miren lo que pasa. Watch pasa a watches. Pass pasa a passes. Relax a relaxes. Rush a rushes. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuándo vamos a hacer ese cambio? Cuando esté
en tercera persona. Bueno, vámonos ahora sí específicamente al trabajo. Entonces encontremos acá una oración que esté en tercera persona, ya que tenga he, she o it, o un nombre de hombre, o un nombre de mujer, o un nombre de cosa o animal, con un verbo para hacer estos cambios correspondientes. Entonces veamos acá. La primera no es tercera persona y además es negativa. La segunda tampoco no es tercera persona, no está dentro de las terceras personas y es interrogativa. La siguiente, la 37 en este caso, Susan. Susan si es tercera persona y está afirmativa, entonces está perfecta para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que antes. Le vamos a poner el color amarillo, la subrayamos a Susan y me subí un poquito, bueno. Entonces dice, Susan often drive to the beach. Y aquí viene la aplicación de esta regla. Esta, digamos que no va a haber una regla por cada terminación. No puede haber, si termina en la A, le agrego esto. Si termina en la B, no. No. Simplemente es para estas. Que terminan en SH, S, SH, XZ. Si termina en consonante más Y, si termina en vocal más Y, o si termina en o son el verbo to be y el verbo have. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Entonces, como esta no cumple, pues es de la regla general, esta es de las más sencillas. Agregamos una S, acá lo dice claramente, work pasa a works. Entonces sería, vamos a poner un color que se note porque si no, estamos perdiendo el tiempo aquí. Este hermoso verbo sería drive. Ay, bueno, es el mismo verbo que está ahí, pero es que queda un poquito difícil manejar con el mouse. De drives, quedaría como la misma, pero sería con la S, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Sacar el verbo de acá y ponerle la S. Es muy sencillo, ¿sí? Drives, porque es tercera persona y está afirmativa. Vamos con Eric. Eric es efectivamente otra tercera persona, pero es negativa, entonces va para este lado. When. Seguimos con when. Si es when, podríamos decir que efectivamente es interrogativa por lado y lado. ¿Sí? When, cuando, empieza como pregunta y cierra como pregunta además, signo de interrogación. How. Empezamos otra vez como pregunta, terminamos como pregunta. He, muy bien, tercera persona, pero negativa, entonces no pertenece a ese caso. Sharon, rarely watch TV. Miren este caso. Este es efectivamente tercera persona. Y el verbo se muestra que tenemos que resolverlo de manera afirmativa. Viendo los ejemplos que están ahí en su pantalla, ¿cómo pueden ver el verbo? ¿Qué tipo de regla se cumple en este verbo? ¿La uno, la mayoría de los verbos, o la 2, terminaciones como CH, S, CSH, X o Z. Efectivamente, es la 2. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos el verbo, como no me queda tan bien, entonces vamos a sacar este verbo acá y le vamos a agregar ES. Entonces queda watches, como está aquí justamente, ¿sí? Sería la respuesta de este. Perfecto, ¿sí? Continuemos. Entonces, para Peter no le gusta, entonces negativa. ¿Por qué? Interrogativa. You sometimes. Se me había olvidado. No la había visto la vez pasada, entonces aprovechemos y la marcamos acá como afirmativa. Perdón, corrijo. Esta. Afirmativa de esta parte de acá. Entonces ahí escribo, recordando un poco cuál creen que era, recordando cuál era. Sí, señores. Sí, señor y señoritas. Es do. Queda el verbo igual, no cambia. Listo, continuemos. Entonces, esta es negativa, esta es
¿De qué tipo? Muy bien, esta es afirmativa y cae perfectamente acá. Y miren, el, el asunto es el siguiente. Vamos a la cuarta regla. Entonces la solución sería das. Ponemos este verbo. Vamos a ver si lo puedo escribir bien. Es que este manejo de mouse, como les he dicho, es un poco complicado. Que se entienda. Das. Sí. Muy bien. Y las dos últimas que nos quedan ahí libres serían negativa e interrogativa. Entonces no caben en esos casos. Con eso ya se completaría toda esta parte, la cual ustedes tendrían que desarrollar. Eso sería todo por ahora. Tengan en cuenta, por favor, las reglas que están acá para resolver estos ejercicios con he, she e it. Acuérdense, las reglas son, empecemos por acá, por la última. Verbos terminados en o, se les agrega es. Verbos terminados con vocal más y, se les agrega simplemente la s. Verbos terminados en consonante más y, se le quita la i, se les agrega ies, la i latina. Verbos terminados en ch, s, sh, x y z, se les agrega siempre es. Y finalmente, los verbos que queden de todas estas reglas, le vamos a agregar la s. ¿Sí? Entonces, si no encuentran, si no encajan en estas reglas que están acá frente a estos pronombres, he, she, it, simplemente le vamos a agregar una s. Acuérdense, ¿sí? Estos verbos de acá están ahí para que ustedes se apoyen y lo recuerden. Bueno, eso sería todo por este video. Les deseo un buen rato. Deseo que disfruten su día y hagan el trabajo con agrado. Chao, chicos.